Hola, buenos días. En el siguiente video les voy a mostrar el cálculo de variables de estado, es decir, de la representación o descripción de un sistema eléctrico en variables de estado. Vamos a hacer un par de ejercicios para demostrarlo. El primero es este que aparece en la pantalla. El ejercicio nos pide encontrar la descripción de la red en espacio de estados. Tenemos una resistencia, dos resistencias, se tiene un capacitor, un inductor y otro inductor. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las variables de estado de esa red. Entonces yo voy a seleccionar el voltaje del capacitor como mi variable de estado número 1. Variable de estado. Voy a seleccionar la corriente del inductor 1 como mi variable de estado número 2. Y voy a seleccionar la corriente del inductor 2 como la variable de estado 3. Entonces, recordemos que las variables de estado siempre van a ser voltajes en capacitores y corrientes en inductores. Además, voy a utilizar la nomenclatura de a la variable de estado número 1 le voy a llamar x1. A la variable de estado número 2 le voy a llamar x2. Y a la variable de estado número 3 le voy a llamar x3. Bueno, ahora vamos a analizar el circuito que tenemos aquí en el ejercicio. A este nodo le voy a llamar nodo A. De acuerdo a cómo está la fuente, aquí vamos a tener más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más y menos. De tal forma que aquí me va a llegar una corriente, que va a ser la corriente del capacitor. Aquí va a salir una corriente y aquí vamos a tener otra corriente. Entonces, la variable de estado número 2 es la corriente en el inductor 1. Entonces, esta va a ser x2. La variable de estado número 3 es la corriente en el inductor 2. Entonces, esta de aquí va a ser mi variable de estado número 3. Básicamente, el objetivo es encontrar, como tenemos dos inductores y un capacitor, es encontrar tres ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas entre sí, las cuales nos van a generar un sistema de ecuaciones diferenciales. Y el objetivo, en este caso, va a ser resolverlo mediante integración numérica. Entonces, para encontrar esas ecuaciones, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer suma de corrientes en el nodo A. Entonces, o la ecuación nodal en A. Básicamente lo que tenemos es que la corriente del capacitor va a ser igual a x2 más x3. Sin embargo, sabemos que la corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor respecto del tiempo. Ahora, el voltaje del capacitor es una variable de estado, entonces esto va a ser igual a C por la derivada de x1 respecto del tiempo, que es la variable de estado 1, el voltaje del capacitor. Sustituyendo en la ecuación anterior, nos va a quedar lo siguiente: C por la derivada de x1 respecto al tiempo va a ser igual a x2 más x3. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos una ecuación diferencial de primer orden, donde la derivada la vamos a dejar del lado izquierdo y está en función de las variables de estado. Entonces
aquí nos quedaría derivada de x1 respecto del tiempo es igual a 1 sobre c de x2 más 1 sobre c de x3. Esta sería nuestra primera ecuación diferencial del sistema de ecuaciones diferenciales que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, para la segunda, vamos a hacer suma de voltajes en la primera malla. Suma de voltajes en la primera malla. Nos quedaría de la siguiente forma. Sería resistencia 1 por, podemos decir que la corriente del capacitor más el voltaje del capacitor más L1 por la corriente que va en el inductor, que vendría siendo una variable de estado. Entonces es la derivada de x2 respecto del tiempo. Y eso es igual a V1. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que tenemos la derivada de la segunda variable de estado. Entonces, es la que estamos buscando. La vamos a dejar del lado derecho. Me quedaría L1 derivada de x2 respecto al tiempo es igual a menos R1, corriente del capacitor, más el voltaje del capacitor. Aquí el voltaje del capacitor ya lo podremos poner como variable de estado porque es la variable de estado 1, más V1, que es la entrada. Entonces, si analizamos esta ecuación, lo único que no está en relación a variables de estado es esta IC. Digamos que es la que nos está estorbando ahí en esa ecuación para poder determinarla respecto a solo variables de estado. Sin embargo, nosotros ya teníamos esta relación aquí. Es decir, la IC es igual a x2 más x3. Entonces, por lo tanto, me quedaría L1 derivada de x2 respecto del tiempo es igual a menos R1 que multiplica a x2 más x3 más x1 más b1. Entonces, la derivada de x2 respecto del tiempo sería igual a, vamos a ponerlas en orden, entonces sería primero tener a la x1 y tomando en cuenta este L1 que está del lado izquierdo, sería menos R1 entre L1 por x1. Y luego menos R1 entre L1 por x2. Luego menos R1 entre L1 por x3. Más 1 entre L1 de B1. Aquí hay un error, en el despeje esta R1 no está multiplicando a la X1, entonces lo voy a quitar. Sería solamente 1 entre L1 de X1. Y luego menos R1 entre L1 de X2, menos R1 entre L1 de X3, más 1 entre L1 de B1. Ok, ya está, al parecer ya está bien. Esta sería nuestra segunda ecuación diferencial. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el sistema de ecuaciones está quedando acoplado con x1, x2, x3, que son las variables de estado. Para la última, para la tercera ecuación diferencial que nos hace falta, porque estamos esperando un sistema de 3×3, vamos a hacer suma de voltajes en la malla 2, suma de voltajes. En la segunda malla. Ok, aquí vemos que el voltaje que tiene este inductor se va a repartir en el voltaje del inductor 2 y en el voltaje de la resistencia 2. Entonces podemos hacer la suma de voltajes de esta forma. L1
derivada de x2 respecto al tiempo es igual a L2 derivada de x3 respecto al tiempo. X1, x2 es, recordemos que es la corriente que va aquí, entonces ya estoy utilizando directamente la variable de estado x2. Es igual a L2 derivada de x3, que es la corriente que va que tiene este inductor. Ya estoy usando variables de estado, más R2 por la corriente que tiene esa resistencia, que viene siendo la variable de estado 3. Entonces aquí también nos damos cuenta que ya aparece la que estamos buscando, viene siendo esta. En la anterior fue la derivada de x2 y en la anterior fue la derivada de x1, esta que está aquí. Entonces ahora nos interesa conocer la derivada de x3. Entonces haciendo un despeje, quedaría derivada de x3, L2, respecto al tiempo, es igual a menos R2, x3, más L1 derivada de x2 respecto del tiempo. Ahora, no puede, la misma ecuación diferencial no puede depender de otra derivada, entonces hay que sustituir esta de aquí, ya tenemos ya la tenemos despejada acá, entonces es sustituir todo esto aquí, sustituyendo para la derivada de x2 respecto del tiempo, vamos a tener lo siguiente. L2 derivada de x3 respecto al tiempo es igual a menos, a ver si cabe aquí, R2 de x3 más L1 L1 que multiplica la derivada de x2 respecto al tiempo, entonces aquí abrimos corchetes y nos quedaría menos 1 entre L1 x1 menos R1 entre L1 de x2 menos R1 entre L1 de x3 más 1 entre L1 de B1. Así nos queda después de hacer la sustitución. Vemos aquí que este L1 va a eliminar a todos estos. Tienen el mismo... Y nos va a quedar L2 derivada de x3 respecto al tiempo es igual a menos R2 x3 menos x1 menos R1 x2 menos R1 x3 más B1. Entonces podemos pasar este L2 dividiendo, sería L2, 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 L2 y 1 entre L2. Y el otro lo podemos quitar. Entonces lo voy a reacomodar simplemente para que me queden en orden los variables. Sería derivada de x3 respecto al tiempo, sería igual a menos 1 entre L2 de x1, esta. Después x2 sería menos R1 entre L2 de x2, este. Y ahí vemos que se están sumando dos argumentos que tiene la x3, entonces sería más, lo voy a poner menos R1 menos R2 entre L2 por x3. Entonces aquí ya se va este y nos queda más 1 entre L2 de B1. Y esta es nuestra tercera ecuación diferencial en variables de estado. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones con eso.
podemos formarlo de la siguiente forma. Sería la derivada de x1 respecto del tiempo es igual. Incluso aquí ya podemos utilizar otra notación. La notación que voy a usar, aparte de estas que están aquí, voy a poner a x1 bolita como la derivada de x1 respecto del tiempo, x2 bolita como la derivada de x2 respecto del tiempo y x3 bolita como la derivada de x3 respecto del tiempo. Entonces aquí me quedaría x1 bolita. Recuerden, lo voy a acomodar en forma matricial. Aquí sería x2 bolita y aquí sería x3 bolita. Esto es igual a... en la primera ecuación tenemos 0x1, entonces aquí sería un 0, sería 1 sobre c, sería 1 sobre c, y este va a estar multiplicando al vector de estados. El vector de estados está dado por x1, x2 y x3. Más un vector que va a estar multiplicando a la fuente o a las fuentes. En este caso la primera ecuación no tiene fuentes, entonces aquí va un 0. Y aquí iría b1. Ahora, la segunda ecuación sería menos 1 entre L1, menos 1 entre L1, menos R1 entre L1, menos R1 entre L1. Y para la fuente sería 1 entre L1. Después, para la última ecuación diferencial, tendríamos menos 1 entre L2, menos R1 entre L2, y sería menos R1 menos R2 entre L2. Y al final 1 entre L2 para la fuente. Déjenme revisar que esté igual a mis notas. Sería 0, 1 entre C, 1 entre C. Ok, parece que lo tengo igual. Este sistema ya de forma matricial lo podemos acomodar como X bolita en forma de vector es igual a una matriz A por el vector de estados que viene siendo X más una, puede ser matriz, en este caso quedó vector, B por un vector o una sola fuente, dependiendo cómo esté el arreglo de la red. Esta es la descripción en espacio de estados. Podríamos ver el tamaño, por ejemplo, si decimos que n es el número de estados, vamos a notar que X bolita va a tener un tamaño de n por 1 para X bolita. Por ejemplo, la matriz A el tamaño sería de n por n, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 3 variables de estados, entonces nos quedó de 3 por 3. El vector de estados pues es igual al vector de las derivadas y va a ser igual a n por 1. De hecho, aquí podemos observar que la multiplicación de ambos sería n por n multiplicado por n por 1. Entonces aquí nos dice que se puede hacer la multiplicación y aquí nos dice que nos quedaría después de esa multiplicación un vector de n por 1 que se va a sumar a la multiplicación de b por f, que también tendría que ser de n por 1. Y aquí es donde viene algo un poco
no se observa tal vez bien en este ejercicio, así que vamos a hacer otro ejercicio con dos fuentes. Por ejemplo, aquí nos quedó AB, no siempre va a ser así, pero aquí nos quedó AB como n por 1. ¿Sí? Que está multiplicándose por un escalar, entonces va a quedar como n por 1. Sin embargo, si yo tuviera otra fuente, habría que agregar otra columna, ¿sí? De tal forma que sería n por el número de fuentes multiplicado por un vector de fuentes, ¿no? Que sería, en este caso, si fueran 2, sería n por 2 por un vector de 2 por 1. Y nos quedaría n por 1, para que se pueda sumar con este n por 1. Bueno, esa es la representación o la descripción en espacio de estados de una red eléctrica. ¿Por qué es importante esta descripción? Porque la teoría nos dice que si conocemos el voltaje en un capacitor y la corriente en los inductores, podemos conocer cualquier salida de esa red. A ese sistema le vamos a llamar ecuación de salida del sistema. Eso lo vamos a ver en un video un poco más adelante. Por lo pronto, esta es la descripción de la red en espacio de estados. Lo que voy a hacer en el siguiente video es incorporar una fuente de voltaje en esta rama y vamos a ver que es mucho más sencillo, o resultaría más sencillo incorporarla aquí en variables de estado que en calcular, por ejemplo, de forma analítica, de desacoplarlas con Kramer, por ejemplo, etcétera. Bueno, hasta aquí va a llegar este video entonces. Muchas gracias.